Ok, hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos de vuelta con Honkai Star Rail. Y qué puedo deciros, hay un montón de cosas que hacer. Seguimos aquí con nuestra increíble aventura en el UFO de Xiangsu. Y bueno, cosas importantes que os puedo decir así de manera fácil, ¿no? Por un lado, el tema de... La aventura está llegando a un punto importante. Tenemos que ir aquí a la plaza del Sanctum de la Exaltación para ver cómo continúa esta increíble historia. Así que vamos allá y a ver qué pasa. Lo de los soldados, ¿no? What? Bailu? Give him this medicine and make him lie down. I mean, make them lie down. Bueno, presentación de Bailu, un personaje que yo ya he conseguido por suerte. Y esto empieza fuerte, ¿eh? Aquí empezamos a tope con una pelea contra los mismos caballeros estos aquí de chill, de tranqui, de full. Y vamos allá, golpe de remo y empieza lo bueno. ¡Quémate! Uno menos, ahora ya sabéis que se levantan, pero bueno, es lo que hay. Están poseídos por Mara, pero bueno, nosotros somos fuertes, así que... Adiós, uno menos. Y así cargamos los ataques, vale. A ver, ahora en principio aquí lo que digo, podemos ir de tranqui, vamos a cargar un poquito los ataques de nuestro grupo, ¿no? Ahí está. ¡Epa! ¡Bum! Y ahora, por ejemplo, aquí uno más y ya está. Esto cae solo y ahora pues podemos reventarlo fácil. Son soldados Mara, no debería ser ningún problema. Así que ya sabéis, golpe de por aquí, golpe por allá. Y al lío, que esto cae fácil. Pues ya está, vencido. Estamos muy OPs y obviamente tenía muchas ganas de continuar aquí con un directo, ¿no? Con vosotros. Y muchas gracias a todos los que estáis entrando. Pero lo que digo, se viene nuevo personaje. Bailu. Aquí se está metiendo mucha gente a la trama, ¿eh? Thanks for helping to stabilize the patients. Your assertive sedation techniques are quite effective. Assertive sedation techniques? Does she mean beating people up? However, these Cloud Knights were already sick, and now they're injured too. I've got to bandage up their wounds, realign their bones. Ugh, as if I didn't have enough on my plate. ¿No eres un poquito joven para estar recolocando huesos? Where did you come from, little one? Is your dad around? I don't have a dad. What about your mom? I don't have a mom either. Vaya. I 7 de marzo está en plan de bueno. You think because I'm small, I must be a runaway child. No. Welcome to the Xian Show, my short-lived outsider friends. Appearances can be deceiving here. The Vidyadhara race is self-reincarnating. I've been studying the art of healing ever since I cast off my old shell. You're looking at a recognized, practicing, dedicated doctor. Bellabog kids are making snowmen, while children here are writing prescriptions. Things haven't been very peaceful in the lawful recently. Make sure you don't... Go running around, right? Well, your general gave us an errand, so... Well, seeing as you saved me just now, if you're unlucky enough to acquire Ojo. any breaks or sprains, Que nos I'll treat tratará you for gratis. free. O bueno. As for medicine, I'll give you a 20% discount. Bueno, 20% de descuento, no está mal. Encima, eso no suena gratis. Do you have any idea how many people in the lawful are waiting for an appointment with me? You should count this as a blessing. If I hadn't left my purse at home, I wouldn't have to... Enough of that. I have patients to see. Bueno, bonita Our presentación de little personaje. miracle worker seems very different from everyone else around. Don't you think, Mr. Yang? So this is the Vidyadhara. I've only ever read about them. They're known as the Dragon race. Not hard to see why. Hurry. Find beds for the patients from the up. Remember to minimize contact. Yeah. The Realm Keeping Commission is out in full strength. Do you mean
out in full force? Hey, Missy, does this look like a classroom to you? Concentrate on treating the patients. Everyone, please remain calm. This is an announcement from the Realm Keeping Commission General Bureau. If you feel unwell, please report to the Realm Keeping Commission as soon as possible. Oh, we will be distributing a bag of protein rice and emergency medicine to each of you. Vengo a recoger los suministros. Sonyan. Please register with your Jade Abacus bracelet. Ah, el personaje, vale, vale. Oh, you must be an outsider. I see. Please. Vale. I heard there's a prop. Some diviners. And do you have friends trapped in the dell? Gracias por todo lo que estás I want to haciendo. say it's all... Vale, tenemos el arroz proteico, ¿no? When it rains, it pours. Oh, my apologies. I'm Vale, an orderly aquí from the está Realm el Commission. Judging by your Wangda, dress, que you must viene be en nombre de la visiting Comisión de the law Administración firm. del Territorio, ¿no? Sí. Sorry, the Xianzhou is currently caught in unusual circumstances. For safety reasons, please stay in your residence and refrain from going out for the time. If the port is still open, I would suggest you take a boat to Starskiff Haven right away. Oh, that reminds me. I have a friend with a Starskiff and a travel permit. He could help. No, gracias. Very well. Vale, Excuse me, fella. Oh, it was only thanks to your help earlier that the Dragon Lady and those exalting Sanctum residents got away unscathed. gracias. ¿La dama The dragón? Dragon Lady of the Alchemy Ah, Commission. Bailu. Lady. You mean the child? She's starting to sound like a big shot. A friend in the Skyfaring Commission told me the General commissioned guests to deal with the troubles on the Lafu. You must be the guests. Esos somos If you don't nosotros. mind, I hope you can take the time to come to the Realm Keeping Commission. I'd like Vale, vamos con él. Ok, pues parece que esta misión está completa. Y ahora toca la siguiente. Un veneno que otorga la inmortalidad. ¿What? Espérate, porque... ¿Dan Heng? Vale. Esto es alguna misión de las... Vale, estás despedida, ojo. Dan Heng. Vale, tío, gracias. A ver. Este tío va a su bola, Sampo. Qué timador, tío, el Sampo. ¿Eh? No. Tu secreto está a salvo. Madre mía, Serval, cómo la lía. Pues nada. Vale, ojo, ojo, ojo. Vale, nos manda... Madre mía. A ver. ¿Esto por qué no me deja, tío? Ah, ya me deja, ¿no? Nivel de equipo recomendado 45. Va de las nubes. Esto es la misión de Dungeon que entiendo, ¿no? Va de las nubes. Vamos a preguntarle por la aventura. Yo creo que esto hay que hacerlo ahora por el tema del lore, gente, ¿no? Vamos a ir con el equipo, incluido Dan Heng, y a ver qué pasa.
tengo ganas de algo así, o sea, pinta bastante guay. Me está gustando mucho lo que es la historia, me está gustando mucho todo lo que está pasando en esta gran aventura. Y aquí está. The entire route would be drastically altered. Do you two know the way? I do not. Luocha dice que no. Y Susan dice que sí. Vale. Pues vamos a ver, entiendo que ahora... So, silent but deadly. Let me know when you're ready and we can set off. Voy a llevar a Dan Heng aquí por el tema del lore, tíos. O sea, no hay otra, ¿vale? Ancla del sustento. Y bueno, ya sabéis que por aquí pues podemos encontrar, yo creo que muchas cosas. Por aquí está Luocha. Este tío me parece súper raro. Young. Sí. I see. I do often struggle to judge the... Hablemos de ti. Tienes muy buenas habilidades marciales para ser un comerciante. The IPC and the Alliance only provide for our safety during interstellar travel. On site security. Te miro mal. As such, I had to improve my... ¿Qué hay en ese ataúd? A story of ill luck. It would seem I am a magnet for such Tengo 3 preguntas. ¿Quién es la Nimbo Caballera? Every Sengyo ship operates individually, but the Cloud9... Vale, pues nada. Nada, disculpa. Bueno, vamos a ver, hola. Cuéntame. Me da igual. ¡Vamos! Quiero enfrentarme a lo que sea. Vale, hay que cruzar, en este caso, el vado de las nubes para reunirnos con la... Ah, estos son Nimbo Caballeros. Vale, o sea, hay que venir por aquí sí o sí. Ok, me ha quedado claro. Por aquí tenemos algo que puede abrir esto, así que vamos a mover hacia la izquierda. Y ¡pum! Se abre perfecto, así que vamos a ver qué pasa por aquí, ¿no? Hey, silent but deadly. Shout if you see any danger, aquí arriba. okay? Está Don't cerrado. think just because you know a move or two, you can charge off by yourself. ¡Tú, caballero! Te golpeo por detrás. Pues está guay porque vamos a poder ver qué estaba pasando con nuestro amigo Dan Heng. Así que por lo menos lo que digo, aquí uno que se sorprende bastante de todo esto, ¿no? Ahí está, dejamos un poquito a esto al lío y ¡bomba! Uno menos. Vamos allá con el fueguecito de nuestra querida amiguita. Y bueno, ahora que ya está así, pues podemos venir de tranqui. Voy a ir cargando, ¿sabes? En plan, como que no queda cosa fuera. Colores del viento. Vamos a hacer aquí para pillar un poquito de carga y al lío. Pues ya está, gente, lo tenemos. Buenas aventuras que nos esperan en Honkai. Vale, por aquí hay otro. ¡Epa! Debilidad. Vamos a empezar con una buena ruptura. Y bueno, por aquí yo que sé que queréis que os diga. Golpeos fáciles, pero efectivos. Fuera. Está con 5, pues vamos a dar boom al Leo. Adiós. Fin de la batalla. Pues lo tenemos. Vamos a ver ahora, el tema es cómo continuará la historia de Dan Heng. No me deja venir por aquí tampoco. Vamos, que aquí de exploración tenemos poco, ¿no? Vale, sí, no, que no me va a dejar hacer nada más que... A ver, tiene sentido, es una historia que supongo que sea importante, así que ancla del sustento, aquí ya sabéis que tenemos para curarnos. Y vamos a ver, aquí tenemos un enemigo que ha caído. A Cloud Knight stricken with Mara. How could the mutations get this bad? No lo sabemos, pero lo descubriremos. Me mola porque estamos viendo lo que ha hecho Dan Heng. Somebody used the cloud forward control panel to block the road with containers. Vaya, ¿nos han bloqueado el camino? Está guay que vayas haciendo las cosas en orden. A ver, es lo que quiero, descubrir la historia en orden. No te fíes del Luocha. No me spoileéis. Por favor, un poquito de... Vale. Bienvenidos a los que estáis entrando. Estamos aquí hoy con Honkai, ¿eh? Vale. Pues... bueno, vamos a tener que avanzar por aquí, ¿no? Por lo que veo. Is that the one? Let me see. Vale, pues macho, tiene buen ojo, tiene buen ojo. No os diré que no. Vale, por aquí el tema es que por lo que hemos visto, a ver, aquí obviamente no hay nada.
Pero ahora ya hemos abierto este camino de aquí, que entiendo que va a ser para llegar a el controlador. Pero primero nos reventamos a este pana, que está por aquí un poquito empanado de la vida. Así que ya sabéis, 3 de los de Mara. Vamos allá, un poquito de golpeo al del medio. Y ahora pues un poquito de golpeo a todos. Vale, un poquito de piro. Dura. Vamos a hacer ahí lo bonito. Adiós a todos. Apenas está rota nuestra amiguita. Fuera. Insignificante, como diría Vegeta, insecto de la vida. Vale, pues ya está. Lo tenemos. Controlador. Vale, y con este ya podemos pasar a salir. Vaya guapada. Me gustan mucho los puzzles, o sea, os lo tenía que decir y se dijo. Me parecen bastante divertidos. Vale, hay una puerta cerrada con llave y debilidad. Vamos a por él. Vale. Ojo, este es fuerte, The truth Vale. of life and death, revealed in an instant. The sanctuary is but a vision. Let's make it quick. Voy a soltar otra aquí para... Es que me quiero por lo menos reventar a uno de estos a lo fácil. Ahí está. Fuera. Uno menos. Vale, por aquí el tema es... Podemos ahora romperle la guardia a este. Así que vamos a hacerlo fácil. Le hacemos rupturitas. Se nos queda un poco ya muñeco. Y ahora vamos a aprovechar. Por aquí tenemos el tema de que no tenemos ataque doble, ¿no? Pero sí que podemos reventar a este. Pues vamos allá. Reventamos. Se revive. Hemos cargado un poquito aquí a la crack. Así que ahí va. Que venga, que venga, que venga con todo lo que tenga, porque nosotros no nos vamos a detener. Vamos a atacar aquí con Heng al del medio también. Y bueno, aquí el tema es... Ojo, ojo. Esto ya quita más. Vale, un poquito por aquí. Vamos por aquí y ¡pam! Fuera. Uno menos. Adiós. Ruptura. Ahora es la nuestra para quitarnos un poquito a el otro, ¿vale? Vamos aquí a por este. Con Hook repetimos. Y al lío. Vale, ahora. Yo creo que con este ataque me lo cargo, Ahí está. Toma ya. ¡Ráfaga! Y fuera. Fin de la batalla. Lo tenemos. Vale. Past victories don't guarantee future ones. Tiene alguna llave o algo. Ahí está. Fácil, rápido y sencillo. ¿Se viene nuestra llave o yo qué sé qué es esto? Thank goodness. There's... ¿A dónde se dirige? Judging by where it's docked, it must be heading for Central Starskip Haven. Nice. We'll be safe there. Come on. Let's climb. Pero entonces no hay ninguna llave para eso. Pues nada. A ver, ahí hay una zona que es lo que os digo, o sea, me sale que tiene una llave, tío. Pero no se puede abrir. ¿No? Vamos a salir. Yo creo que simplemente lo que os digo, esto es... A ver, lo bueno, aquí tenemos el vado de las nubes. Vamos a marcharnos. Desafío completado. Aquí están las buenas recompensas. Y bueno, ha estado bastante guay, lo que digo, que tengas que hacer una misión ahí de Heng para ver cómo se reúne, ¿no? Con los cracks de aquí. Está bastante guay. Vale. A ver, nosotros ahora, de todos modos, tengo aquí un mensaje. Aquí está, por ejemplo, uno de Himeko. Vale. Está bien.
Volveré. Tengo que probar el universo, pero estamos ahora de misión. Estamos aquí de aventura. Vale, parece que aquí hay otra misión, ¿vale? Y aquí está. Dime tu número. ¿Me das propina a cambio? ¿Dónde la perdiste? Pues nada, por aquí hemos completado la parte esta de Dan Heng. Entiendo que aquí es lo que os digo, o sea, tenemos un montón de cositas. Esto es la principal, pero flipad, o sea, todo esto son muy sencillas, Me mola muchísimo. Ahora tenemos que venir aquí, entonces. Entiendo que esto es después de la de Dan Heng, ¿no? Ahí está. Tenemos un mensaje. A ver. ¿Qué está pasando? What does that mean? It's just a picture. It's like one of those messages a kidnapper sends in a horror movie. That's enough of that. Come on, let's go. Dale, Welt, vamos, tío, no te preocupes. Me encanta. Vale, tiene que ser alguien de aquí, ¿no? ¡Eh! Hurry up, Chingchue. We'll be fossils by the time you're finished. King, que otro personaje que tenemos y muy bueno, por cierto, tengo un C6. O sea, en E6, perdón. Surprised you're in the mood to play right now, Chingchue. Even if the sky was gonna collapse on the Divination Commission, the Master Diviner would be there to hold it up. What she lacks in height, she more than makes up for in stamina. Anyway, I didn't come here just to play. She ordered me to wait here for our guest. It's the place in the photo, all right. Is this a games parlor? What kind of problem can they possibly be facing? Isn't this hand a problem? I have the worst luck. Oh, hi there! I can tell just by looking at you that you're the Divination Commission's guests. ¿Sabes cuánto tiempo llevamos esperando? Os he hecho caso, I know, I'm sorry. I was going to wait for you by the statue, but... Ah! Triplets! But folks from the Realm Keeping Commission descended on the area. It's too loud over there now. Pass! So I thought to myself, wouldn't it be better to meet somewhere quieter? More of a kind! And wouldn't that be more fun too? Better to show you the real Estoy en plan de... ¿Pero qué me estás contando? Joe pastime. Victory! Now that my wish has been fulfilled, there's nothing holding us back. Follow me, honored guests. Madre mía, lo que digo, nos están presentando personajes de... ¿Vale? Tenemos un montón de nuevas misiones poco a poco completadas. Pero esto ahora pinta importante, ¿no? I'm glad to hear it. Cofre. You clearly have excellent taste. If you're interested... Would you like me to relay your message? Mr. Yang, is this really the best time? No sé dónde me he metido, pero me he metido. Aquí está la sede, ¿no? Documentos. Y... espérate, que aquí hay más documentos. Vale. Pues parece que no hay nada más. Aprovecho el viaje y vengo y pillo aquí unos poquitos documentos, ¿no? Para la aventurita. Vamos allá. Y ahora sí que sí, vamos a intentar continuar nuestra pequeña gran aventura aquí con Honkai Star Rail.
¿Qué puedo deciros? La historia me flipa, me está pareciendo bien. Me lo preguntáis muchísimo, en mi opinión, la verdad que es un juego que os recomendaría bastante. Y más lo que digo, ahora que está en Play, pues viene a ser un buen punto de arranque porque tenéis historia para un rato, ya lo habéis visto, más de... Llevo un mogollón de horas y estoy enganchadísimo. I didn't know the Skyfaring Commission were history buffs. Not bad. Younger generations usually don't know much about it. It's said that the Ambrosial Arbor is an ancient remnant from when the Xianzhou roamed the ether. From a distance, it looks like half a tree stump. But according to records of the early nation, in its prime, it wound into the heavens and from it celestial bodies hung. Meaning? It means the tree was as tall as the sky and stars hung from its branches. So, how big was it? Bigger than the Express? Bigger than Herta Space Station? Maya. No, that can't be right. Stars hung from its branches. Then, how did it fit in the Xianzhou? Cualquier árbol de la nave espacial encajaría en la descripción, ¿verdad? Those are metaphors. You shouldn't take poetry so literally. Anyway, it's just a legend. I see this view every day on my way to work. I'm kind of bored of it. Let's go. Pues vamos allá, al lío. A ver, entiendo que ahora hay que venir por aquí, ¿no? A ver, aquí está Dangsu. No, hay que venir por aquí. I don't believe in ghosts. Anda que no es grande. ¡Vamos allá! Comisión de adivinación. ¡Allá vamos! Aventureros, al esquife, que no al tren. Just a heads up, please don't go running off. Subida de nivel de trazacaminos, gente. Vale, entiendo que con esto se vuelve, ¿no? Aquí tenemos el... But she hates people who don't abide by rules and regulations. Oh, and people who ask too many questions, not to mention... Please, don't push her buttons. Vale. We're just here for the questioning. We'll leave as soon as it's over. Vale, vale, pero ya está claro. Esto lo traigo aquí y ahora simplemente con esta lo muevo. Y al lío. Fácil. Estos puzzles me molan. Los otros del cubito no los entiendo. Pero poco a poco los entenderé, no os preocupéis. Si no, ya me podéis explicar vosotros. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Entiendo que sea un cofrecito bonito. Ahí está. Vamos a cogerlo. Ahí lo tenemos. Toma ya. Máscara de las 1000. Por aquí no hay nada más, así que nos venimos de aventuritas. ¡Ojo! Aquí hay bichos, amigos. La pregunta es, ¿qué estará haciendo Danzenk ahora? Hemos avanzado cositas, hemos descubierto cosas, pero todavía no me ha quedado claro todo, ¿eh? Ahí al Leo, boom. A la ruptura. Revives y ahora es cuando viene esta y dice adiós, fuera. Está muy rota Jingliu, ¿eh? Me he ido entrenando a los personajes, lo que habéis visto en los vídeos, o sea, los tengo ahora yo creo que bastante guay. Obviamente se puede siempre mejorar, o sea, aquí es como en el Genshin, o sea, cuantas más horas le echemos a los personajes al final vamos a tener un equipo cada vez más y más fuerte, que es lo que mola también, ¿no? A mí es una de las cosas que más me flipan en este tipo de juegos, ya os lo digo. Pero bueno, vamos allá, fuera este. Vale, aquí se recuperan los de Mara y, ojo, vienen a atacarnos como si fueran presas, pero bueno. Vamos ahí con ataques normales. Uno por aquí. Y ahora por aquí pues tiramos el doble y me lo reviento y ya está. Adiós. Fácil. Lo que me estáis poniendo, poca broma, pero Bailu la tengo con el cono de 5,
Ahora luego, cuando estemos acabando, os enseño un poquito cómo tengo las cositas. Ojalá, ojalá. Me mola mucho el diseño, os lo digo de verdad. Vale, aquí hay otro puzzle. Este es muy fácil. Pum. Espérate, no es tan fácil. Ah, sí, vale, digo, no hace las vueltas enteras, me he pasado. Vale, no, es fácil. Vamos allá. No sé qué deciros. O sea, el tema de personajes es lo que os digo. A mí JINGLIU me mola mucho. Ahora han puesto a Topaz, que me han dicho todo el mundo que está rotísima y que mola mucho. Y han puesto a Seal otra vez, que es de los primeros personajes. Fue el primer personaje que salió en Banner. Entonces, claro, es lo que os digo. Tengo que ir haciéndome con todos. Pues no es tan fácil como en el Genshin, porque aquí lo que he visto con las tiradas que he hecho, ojo, me cuesta bastante más todo. Pero bastante más, cofrecito oculto de los que dices, ok, aquí está la cosa guapa. Vamos a ver esto cómo va. O sea, sería algo así, ¿no? Ahí está. ¡Toma! Lo he pillado. Me ha costado pillar cómo van estos puzzles. Vale, ahí está, desafío completado, nuevo tesoro disponible y sombrerito. Vale, no se puede utilizar la llave, ¿no? En este momento. Pues nada. A ver, tenemos el puzzle. Esto de las zonas rojas a mí me flipa, o sea, está bastante guay. Está bien que hayan cositas así. A ver, por aquí no hay nada, pero por aquí hay un enemigo de base. Así que venimos, le golpeamos y ahí vemos ya un cofre que va a ser nuestro en 0, así que a la aventurita que ya toca. Bueno, por aquí la cosa está bastante fácil. Venimos, reventamos uno de un golpe. Vamos a pegar patazo a lo libre. Y ahora pues... ¡pum! Uno menos. Y adiós. A ver, son pajaritos, no es un enemigo fuerte, ¿vale? Ya, pero luego ya veréis cómo la historia se va flipando mucho, O sea, lo de Cocolia me ha molado un montón, tíos. O sea, ha sido como, guau, qué guapada todo. Cómo mola. Vamos al lío, ahora sí, vamos para arriba. Aquí parece que no hay nada. Me mola porque voy explorando y voy disfrutando de los universos y el mundo, ¿vale? ¿Has chapado? I don't understand. It's never been locked before. And no one told me to take a key. Hey, I know the food here sucks, but that's no reason to shut the gate on our guests. Are you really from the Divination Commission? Es posible que te hayan despedido. No way. She's already demoted me to managing the repository. What else does she want from me? There's no need to panic, okay? This isn't the only entrance into the Divination Commission. I know an emergency access. Vale. Entonces ahora tenemos que ir a la puerta de encontrar el lado, digo yo. O sea, estaba leyendo y me estaba riendo bastante. Los memes de Honkai y la mitad no los entiendo todavía porque no he avanzado hasta ahí. Momento de Heng, que es lo mejor que vas a encontrar en este mundo. Momento de Heng. No me spoileréis, por favor. Porfa. Miss Qingqi, if you don't mind, may I... Oh, no need. Let me show you. This thing is pretty... Welt, haciendo las suyas, ¿vale?
A ver. Se supone que yo selecciono la base, ¿no? Y ahora podemos rotar. Esta no rota. Que alguien me explique esto. Es que la otra no se mueve. A ver. Esta, haga lo que haga, no se mueve. ¿Vale? Entonces, lo suyo entiendo que es selecciono la primera, muevo esta hacia aquí. Vale, y ahora muevo hacia aquí, ¿no? Y ya está. Vale, era más fácil de lo que parecía, pero lo han explicado fatal, literal. Vamos a ver qué pasa. Parece Kafka y os mato a todos. ¡Hala! Here comes trouble. Vamos a pelear. Yo lo siento, pues rapidito porque quiero ver a JINGLIU golpear fuerte. Let's go. Adiós. Vale. Oye, hasta fin de batalla. Le ha roto el núcleo. Eso parece, le he roto el núcleo, gente. Soy un rompedor de núcleos, chavales. Un día me levanté y dije, voy a romper núcleos en esta vida, pero bueno. ¡Ey, tú! Vamos a ver qué está pasando aquí. Vale. No hay nadie que sea aquí el objetivo de Heng, así que fuera. Tedious. Estelarón y a tope. No interest in conflict. Uno menos. Y ahora ya con calma venimos aquí y acabamos con JINGLIU. Ya, adiós. El poder del equipo. Vale, fin de batalla. Pues nada, vamos a ver un poquito cómo sigue todo esto. Gracias. A ver. Cogemos el cofre. RPGs que os recomendaría en la 360, el Lost Odyssey, tío. Me parece un juegardo, como la copa de un pino, de verdad os lo digo. Lost Odyssey es lo mejor que podéis encontrar en la 360. El Blue Dragon también está guay. Tenéis luego el Magna Carta 2, que también me pareció un juegazo en su momento. Yo en la 360, es lo que os digo, sí, jope, lo que me da rabia es, a mi forma de ver, a día de hoy, yo he sido, casi siempre he sido de Xbox, literal, pero sí que es verdad que para mí en los últimos años Sony es que la ha reventado. O sea, la época de 360 fue muy buena. La anterior generación para mí, Play 4, se comió el panorama. O sea, es que lo hizo muy bien. Habían juegazos que era para flipar. Y yo creo que el problema es ese, que venimos de una generación en la que Xbox se durmió. Aquí ha despertado, ha hecho una compra de estudios muy bestia. Pero el problema para mí
consiste en que por más estudios que compres, si luego los juegos no me acaban de... Por ejemplo, el Starfield, tenía unas ganas brutales de él, pensaba que iba a ser el juegazo, ¿sabes? Y, jope, da rabia, pero eché unas 100 horas y ahí se ha quedado. Ya no sé, no lo he visto con bugs, con cosas, y al final no es la experiencia a lo mejor que esperaba viniendo de Bethesda. Claro, son los del Fallout, pero es lo que yo tampoco... El Fallout, yo que sé, el Oblivion le eché más de 500 horas y demás, pero es lo que digo, ahora los juegos ya no son tan como antes, tíos. Es el problema que veo con todo esto. Pero bueno, poco a poco, gente, hay que disfrutarlos y ya está. Esto entiendo que por aquí no podemos venir, ¿no? I'm sorry, the Cloud Knights have orders from the Master. Vale, por aquí no podemos. Adiós. Gracias. Yo es que de las nuevas es lo que os digo. Yo me pelearía a Play 5, pero porque a mí lo que me está... Los juegos que me han enganchado de momento son exclusivos de Play 5. El tema de la Xbox es lo que digo. Lo bueno que tiene para mí es el Game Pass. Me parece una pasada. Aunque ahora vayan a subir el precio, sigue siendo una buena opción. Y el problema que le veo al Game Pass es lo que les ha pasado a mis colegas, que la mitad pruebas un montón de juegos, pues luego casi no te terminas ninguno. Pero es lo normal cuando tienes un catálogo de juegos, es como Netflix, pues puedes empezarte muchas series y no terminártelas, ¿no? ¡Oh! Trofeito. Matrix of Prescience, a large-scale Jade Abacus calculation terminal. Es que ya solo con el Spider-Man 2, tíos, o el Mirage, por ejemplo, el Mirage lo tengo para Xbox y para Play, y en Play se juega y se disfruta más. Would you mind explaining what it is, Miss Ching-Chue? A Jade Abacus is just... a Jade Abacus. That's a good question, Mr. Yang. It might take me a minute to give you an answer. The book, Glimpses into the Beyond, describes it as living jade engraved with symbols for divination into the unknown. Just like engraving a seal, the craftsmen of the Xianzhou Artisanship Commission carve faint symbols into pieces of jade and then insert them into machines to get them to operate according to a certain intention. Some jade abacuses are small enough to fit inside bracelets and jewelry. We put the bigger ones into instruments of calculation, so we can simulate the future and learn from the past. Take the Matrix of Prescience here as an example. As long as sufficient information is provided, it can answer questions on anything, from the evolution of natural phenomena to the metabolism of living things. They say the theory behind the symbols was handed down by Nous, the Wisdom Walker. The principles are so profound that in the Divination Commission, only the Master Diviner truly understands them. ¿Entonces es una computadora? Yo esperaba encontrarme aquí un PJ super épico, pero no. But Jade Abacus does sound a lot better. Sí. Besides, ordinary computers don't have cool backstories. Technology handed down from Nous. Even in Madame Herta's space station. I never saw anything related to Nous. Anyway, don't dwell on names. As long as the machine works, what does it matter whether it's a Jade Abacus or a computer? Just like today. Would it have mattered if Baichue had brought you here instead of Qingchue? It makes no difference at all. We're almost at the Matrix of Prescience core. The Master Diviner should be waiting. Pues vamos para adentro. A ver qué pasa. Anda que no es grande esto, ¿no? Buah. Diviner Fu, how are things progressing? We're fluctuating between the heaven and thunder trigrams. A step forward bridges no distance hence. And for those who don't speak Fushen? It's an utter disaster. How's that for a Divination Commission fortune? The Matrix of Prescience has stopped operating, and the symbols have dimmed. There are Estelarón spirits wreaking havoc inside the Commission, and the Cloud Knights are struggling to protect civilians. I want to restore the Matrix of Prescience, but I have no forces available. And on top of all of that, General, we still have to deal with the Estelarón hunter you handed to us. If that's not an utter disaster, then I don't know what is. But you're Fushen, the seer, the boundless, omniscient. Bringing luck and avoiding misfortune is your strong suit, isn't it? You don't need to flatter me, General. It's natural for fortune to fluctuate. There's no escaping it.
The Divination Commission simply does its best to uncover the good and the bad and then make the right decisions. We have no magical means to turn the tide. And that is precisely why we need you in charge. When it comes to handling clairvoyant Estelarón hunters, who better than Fu Shen the Seer? As for reinforcements, you didn't think I'd be unprepared, did you? Look, help has just arrived. Master Diviner, I brought you the guests. Though, it wasn't your order I received. So general. Even guests are on the payroll these days? Well, since they're here already, I may as well make use of them. Entering the Matrix of Prescience without my permission is a breach of protocol. Would be an ungracious thing to say in the present circumstances. I admit I'm pleasantly surprised to see you here. Jinchue is often unreliable, but she comes through for us when the need arises. ¿No te alegras de tener nuevos It's nice ayudantes? to have people I can entrust with Digo yo, difficult macho. matters. I'm not like the General, and you don't even belong to my commission. I certainly won't be bossing you around. No need for the formalities. We heard what the General said. If you need something from us, just say the word. Very well, then I'll keep this brief. The Divination Commission is currently understaffed. I need your help to restart the Matrix of Prescience's space terminals. And eliminate the Estelarón spirits along the way. ¿No estaremos violando los secretos de Xianzhu en el proceso? Yes, but you needn't worry. Ah, vale, You tenemos have su my permiso. Vale. Jinchue will accompany you. She'll be in charge of restarting the terminal. I hath divined our future. We are destined to be errand runners. 7 de marzo forever. Soy muy fan de esta chica. ¿Y qué hay de la palabrita mágica? What? Por favor. The universal one? Please? Please. Good enough. No sirve, va, venga, va. Ahora hay que decir que sí, porque si no esto es un poco raro, ¿no? Aquí, ojito, tenemos algo. Esto tiene pinta de puzzle, ¿no? Vale. Esto, a ver. La manía de... A ver. Ah, no, espera, claro, no. A ver, tengo que poner primero este. Claro, es que el tema es... A ver, este... No. ¿Por qué se sale, tío? Es que es el drift, bros. Me tiene loco el drift, ¿eh? Vale. Y ahora con este lo muevo aquí y ya está. No, espera, vamos a reiniciarlo. La he liado. Me está mareando mucho esto. O sea, en principio este... ¿Pero por qué se me sale, tío? Es que da rabia. Vale, y ahora esto cojo, lo pongo aquí y avanzo una y ya está.
Conseguido. Vale, es fácil, pero es lo que digo. Si me peta, me peta. Vale, ¿teletransportarse dónde? ¿Esto no es la zona de antes? Por aquí hay, vamos a otro lado, ¿no? Entero. Pececito! ¡Vamos allá! A ver, si hay que explorar, se explora, gente. Aquí, ante todo, disfrutar de la buena vida. Let's make it quick. ¡Pum! Tedious. Me encanta jugar, o sea, es muy top. Los otros seres humanos son débiles al prota, así que tiramos un poquito de esto, reventamos al amigo y ahora pues golpe normalito por aquí. Fuera. Fighting is meaningless. Let's go. Va. Vamos primero a stunear este, rupturita. Por aquí una buena ráfaga. Nos dejamos a este fuera. Y ahora pues venimos aquí y nos quitamos el pececito, que cae derrotado de manera fácil. Ahí está, fin de la batalla. Y ojito que aquí teníamos otro enemigo, así que a correr rápido y a por él. Boom. Debilidad de la buena. Vale. Este nos viene hasta bien porque tiene los amiguitos estos que nos podemos quitar fácil. Vale, por aquí ya sabéis esto. Boom. Rupturita buena. Por aquí vamos a intentar ataque normal para ir quitándonos uno de estos y que explote, a ver si hay suerte. Vale, aguantan bastante. Adiós. Fuera. Te suelto un golpe que te reviento, brother. Vale. A ver, están quitando bastante, o sea, poca broma. Está ya en su último punto, así que nosotros venimos aquí, ráfaga, y empieza lo bueno. Explota, boom, adiós. Y nos queda uno, así que vamos a golpearle con todo lo que tengamos en nuestro arsenal para intentar de alguna manera quitarnos a este bonito amiguito, ¿no? Ahí está, 1, 2, ruptura y adiós. Boom. Pues lo tenemos, fin de la batalla. Me encanta el juego, de verdad, os lo digo, es una auténtica pasada y aquí pues vamos descubriendo cositas y enemigo poderoso derrotado, vaya, si esto era poderoso me siento más que fuerte. Vale, por aquí ya no hay nada más, aquí tenemos un cofrecito que es lo que estaban guardando estos enemigos, ¿no? Tesoro cuantioso. Vale, muy bien, por aquí no hay nada y entiendo que esto ya es para que podamos venir arriba de tranquis, ¿no? tú! No te enteras de la vida, bro. Vengo a decirte hola, sayonara, baby. Vale. Vamos de tranqui, ya sabéis, aquí la clave es con el prota. Tiramos una ráfaga, todo ruptura. Y ahora pues vamos a intentar reventarnos a estos. Este cae fácil. Vamos ahora a que esto explote para que reviente el de al lado y adiós. Boom. Pues ya está. Bien, ha sido fácil, ¿no? La verdad que de lo que estoy comentando de un juego así, es que es lo que os digo, es un juego que creo que mola precisamente por eso, ¿no? Por lo bien que nos lo vamos a poder pasar con todo lo que hay que hacer. Esto entiendo que es un puzzle para volver a esa zona porque este está un poco más cerrado, ¿vale? Pero bueno. ¡Oh! Debilidad. Vale, esto están protegiendo un cofre, así que estos son los típicos puertotes. Pero bueno, tenemos un combo listo, así que ya sabéis cómo va esto, ¿no? Vale, estos son los que se van a regenerar, así que vamos a lo fácil. Les quitamos un poquito. Venimos aquí. Ruptura a los dos. Aquí.
a lo fácil. Rupturita. Y ahora pues nos podemos quitar a... Espera, puedo hacerlo fácil, ¿no? Que como luego viene otro combate, más vale que lo dejemos en carga. Así que allá va. Pum. Ese cae, muy bien, cae derrotado, pero vuelve porque están listos. Este sí que se va un poco al garete. Y ahora, pues, por ejemplo, aquí tenemos un ataque. Vamos a tirarlo contra este. Vamos a seguir debilitándolo. Este pues, va a volver un poquito a estar fuerte, pero no pasa nada porque ahora se viene el batazo estelar más fuerte de todo el Estelarón, gente. Así que ya sabéis, a Leo. Vale. Pues vamos allá. 1, 2. Uno menos. Y nos queda uno, así que vamos a empezar a golpear con todo lo que tengamos. ¿Listo? Vale, pues ahí de mar se ha recuperado. Nosotros ahora golpeamos de tranqui, de uno en uno. Y así con Jingliu terminamos. Viene la segunda batalla, pero estamos medio cargados. Vale, aquí la clave va a ser un poquito intentar quitarnos a los pajarracos. Así que vamos allá. Vamos a intentar usar a Heng para debilitar un poquito a uno de ellos. Y así nos olvidamos de este. Eso es fácil. Y ahora pues con el prota lo tenemos claro, ¿no? Pero hay que golpear aquí al amigo. Así que ¡pum! Rupturita buena. Esto le va a doler. Y ahora pues vamos con otra ruptura por aquí. Ahí lo tenemos, cargadita, perfecto. Pues ahora que está cargada, venimos por aquí y ráfaga. Vale, uno menos. Y Hook le dice, pues no. Y acto seguido, el prota... O sea, yo cargo el bate, le miro y le digo, tú. Adiós. Yo lo siento, pero Jingliu tiene las de ganar aquí. Adiós. Se acabó. Pues ya lo habéis visto, ni tan mal con Jingliu. Lo que os digo, personaje que yo os lo estuve diciendo, de verdad. O sea, porque yo lo dije de principio. Ya cuando entré en el juego me lo comentaban mis colegas. Me dijeron, tío, de verdad, tírale porque va a valer la pena. Y le hice caso, en este caso a Carmelo. Y joder, Carmelo, tío, te lo agradezco un montón, bro. Eres un crack, de verdad. O sea, es uno de los personajes que más me han gustado a nivel también de juego. Es lo que digo, la jugabilidad es importante. El diseño me mola, obviamente. Pero al final yo creo que la jugabilidad es una de las cosas más importantes, ¿no? Vamos a ver. Esto creo que puede ser fácil, ¿no? Al principio... No, tengo que mover este. Así ya ahora quito, ¿ves? Con este ya lo quito. Y ahora este... Bueno, realmente podía hacerlo con el otro, pero bueno, me entendéis. Vengo aquí. Y ahora este pues lo llevo... Siempre me equivoco con esto, tío. Espera. Lo que voy a hacer ahora es girar este. Vale, claro, me lo he puesto donde no es. Espera. Vengo aquí. Y roto aquí, por ejemplo. Este ya lo tengo. Vengo aquí y atrás. No, o sea, cuadrado. Ahí está. Listo. Fácil, rápido y sencillo. Le pilla el truquillo a estas cosas, ¿eh? Teletransportarse. A ver a dónde vamos. Boom. Vale, entiendo que esto es un poco donde nos tenemos que dirigir, ¿no? O sea, hemos hecho la exploración ahí rapidiña de la zona y ni tan mal. ¿Esto qué es? Vale, no puedo meterme dentro. Aquí está Jin Yuan en su forma especial. Y por aquí pues tenemos esto que es un teletransportador hasta esta zona. Nueva zonita con sus cositas que hacer. Ahí abajo vemos un enemigo grande. No, lo siguiente, ojo, este creo que es el típico que no nos podemos reventar, ¿no? Casi, o sea, a ver, 48. Puedo hacer una cosa. Me puedo meter aquí la comidona de mi vida, ¿sabes? En plan like a boss. Yo creo que sí que con comida, con un poquito de refuerzo, yo creo que podemos, ¿eh? Llámame loco. Vamos a probar aquí el menú.
Vale, entonces, ¿y esto? Vamos a probar. We need a strategy. ¡Tú! Debilidad. Sé que parece locura, pero vamos con JINGLIU y esto es el momento clave. Vale, a este le podemos hacer bastante caña con... Vale. ¿Cómo que sanción? ¿A qué te sanciono yo a ti? Ruptura. Vale, vamos a venir por aquí contra el pececito. Hay que intentar reventarlo rápido. Limitación, ojo, viene fuerte. Stand down. Vale, nos acaba de reventar un poquito, pero no pasa nada. Nosotros nos vamos a reventar este que explotará. Hará daño a los de los laterales. Y ahora pues por aquí, lo que os digo, vamos a seguir atacándole con todo lo que tengamos. Golpe crítico, viene aquí a intentar golpear. Y ahora pues lo que digo, viene muy fuerte. Todo empieza a ser un peligro, madre mía. Claro, y me ha sancionado al otro, ¿no? Vale. Es que tengo que reventarme como sea aquí a... Tengo que reventarme a este. Si no, esto va a ser un problema. O sea, ¡boom! Fuera. Pero... A ver, esto aquí estoy haciendo ya algo mal. Estoy haciendo algo mal seguro, Nada, ruptura. Vamos a ir a full. Vale. Explota. Tengo que cargármela, así que vamos a cargarla así un poquito. Boom, explota. Vale. 2000. Ahora. Nos ataca, que pega muy fuerte, tío. Pega muy fuerte. Mira, bloqueadora. ¡Ah, qué rabia! Boom. Nada, vamos a golpear con todo lo que tengamos. A ver si con un poquito de suerte conseguimos que JINGLIU, pues... Vale, me ha terminado la prisión, vamos allá. No es un jefe, pero casi, Vale, ahora tengo la ráfaga, le tiramos aquí un poquito y adiós. Bueno. Vaya enemigo, me ha molado. Eres un bazooka, te van los enemigos. A ver, tío, pero es que es lo que mola, ¿no? El ir ahí consiguiendo lo que podamos. Y este tipo de combates a mí me parecen súper divertidos. Bueno, vamos a tirar aquí un poquito de regeneraciones, like a boss. Ahí estamos. Y nos pillamos un poquito de esto que hace falta. Por aquí no veo nada, más que esta bonita caja y esto, así que entiendo que ahora sí que sí, tenemos que irnos para arriba. Venimos por aquí. Es que hay muchos caminitos. A ver. Puerta abierta. ¿Y esto me lleva a un enemigo? ¡Tú, robot! Estoy aquí completando la zona y disfrutando de la buena aventurita y no me impidas llegar a nada. Vale, este fuera. Por aquí. Rupturita. Este vamos a darle ahí guay. Este es el de Mara que revive, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es lo fácil. Venimos por aquí, golpeamos, lo dejamos a 1 de vida. Este se nos sube. Fuera. ¡Tú! Batazo. Adiós. Fin de la batalla. Ya, siempre que me pongo en un directo, al final son ricas, puzzlecito de los guapos. Toma ya. Se me dan bien al final ya. Por fin ya era hora. Teletransportarse. Desafío completado. Cofrecito. Y entiendo que con esto podemos abrir la puerta de antes, ¿no? Ahí está, para conectar todo esto. Esta nos lleva a la zona en la que ya hemos estado, ojo. Poca broma. Ni tan mal, se van desbloqueando cosillas. Está bastante guay. La exploración a mí me parece muy divertida. Y es lo que os digo, ¿veis? Vamos avanzando en cada mundo. Entiendo que iremos viendo cosas nuevas.
Y ahora estamos en la 1.4, es la primera versión que ha salido para Play. Entiendo que después tendremos, lo que digo, diferentes... creo que después de la 1. O sea, quedan 2 actualizaciones más y se viene una nueva aventura completamente nueva, así que lo bueno que la podremos vivir dentro de lo que cabe, yo creo que con una relatividad pronto, bastante pronto. Eso mola. De momento ya os digo, es que hay un mogollón de contenido y yo creo que al final pues el hacerte los PJs y demás, sí, mola un montón. Está muy guay, vale, esto ya está hecho, que es para el principio, ¿no? Pues lo tenemos abierto, gente. Vamos ahora a ver cómo continúa la historia. Hay que reiniciar la terminal temporal. Esto pinta complicado, ¿no? Pero bueno. ¿Puede que venga un jefe? This is the temporal terminal. Observes the potential of the temporal plane. They say this terminal is designed to retrieve information related to time. Puzzle del cubo. Vamos allá. A ver. ¡No! Se me sale, tío, por el... ya no es ni el drift, o sea, no sé qué ha pasado. Ya está, ¿no? Ahí estamos. Cubito abierto. Toma ya. Cofre de los guapos, ahí estamos. Desafío completado y un buen... tesorito conseguido, vale, por aquí hay más cosas en forma de enemigos que parecen querer un poquito de batalla. Y ya después de esto vamos a reiniciar esa terminal que ya va siendo hora. Por aquí todo bien, gente. Aquí estamos a golpe de batazo, lo que haga falta, ya veis. Pum. Adiós. Más vale cargarse para lo que hay ahí detrás que para estos pajaritos. ¡Vosotros! ¿Qué queréis? Vale, debilidad. Entiendo que es una batalla en 2 fases, ¿no? Ahí está batalla 1 de 2, bien. Aquí, lo bueno, tenemos al prota que le puede hacer bastante estragos a estos enemigos. Así que, batazo. Ruptura, este se nos va un poquito fuera. Y ahora pues aquí golpeamos de tranqui y ya está. Todo cargado a tope, pues todo listo. Vale. Vale. Uno menos. Y adiós. Poseído de Mara, que vuelve a por más. Y ahora pues nosotros le vamos a decir que igual que ha venido, se va. Fin de la batalla, vale. Por aquí debería haber un cofre o algo, digo yo, ¿no? O no. O no hay nada y ya está, era para llegar al cofre al que hemos llegado, entiendo, ¿no? Vale, vamos a pasar de estos. Aquí sí que hay otro puzzle. ¡Vamos allá! Puzzles de estos de cubos que me molan bastante. Vale, esto hay que ponerlas abajo. Vale, pues es lo... Esto debería ser un poquito lo mismo, ¿no? A ver, espera. Hay que mover los 4 abajo. Vale, yo ahora vengo aquí. Espera. No. Claro, ahora muevo para acá. Y ahora hago así y al lío. ¡Oh! Fácil, rápido y sencillo. Ahí está. Lo tenemos. Cofrecito conseguido, like a boss. Perfecto.
Por aquí parece que solo tenemos esto que es para romper y ya está. Pero bueno, son créditos y flojisto, que nunca viene mal. Y ahora sí, gente, pasamos de los enemigos y vamos al tema del terminal, que es lo que más me preocupa ahora mismo. Así que allá vamos. Ok. Activamos el terminal. Triángulo. Ya está. So that's how it works. Fácil, rápido y sencillo. Puzzle guay. Vamos a ver qué pasa ahora. What? You just matched up those symbols. Is that it? The more complex something is, the more important it is to keep it simple. Pero así os lo pueden hackear cualquiera. If ¿No? it's so simple, why didn't your master diviner come and do it herself? Maybe deep down she just wants to be lazy once in a while. Like... ¿Qué? ¿Pereza? En fin. Vale, parece que hay otros dos terminales, ¿no? Pues nada. Seguimos con nuestra aventura del reinicio del servidor. Vamos ahora al lío. Venimos por aquí, venimos por allá. Al final, es lo que os digo, directo guapo, ¿eh? Después de esto... Hay que hacer cosillas, hay que hacer cosillas. Venimos, abrimos la puerta. Decimos que guay todo. Y al lío. A ver. This must be the Karma Terminal. They say this terminal is designed to establish the causal relationships between objects. ¿No? Fácil, rápido y hecho. Ahí estamos. Ya van dos. Vamos bien. Next. Joder, ahí hay otro de los bicharracos, ¿no? Antes me suena que no estaba. ¿No? ¿Por qué ha llegado hasta aquí? No lo sé. What the heck is this? Take it easy. There's nothing supernatural on the Xianzhou. I feel like it needs a sign saying Prohibido "Most mortales." forbidden or something. We're here by order of the Master Diviner to Passage prohibited. March! You should join the Divination Commission. Quick, do something. LA. Bueno, acabamos de vencer uno de los élites, así que ahora es uno normal. Pero bueno, obviamente este bicho puede tener problemitas. Así que vamos a golpearle al principio, nada más empezar con los 8. Ahí estamos. Y acto seguido vamos a seguir con un poquito de debilitarle. Ahí está, va a intentar aumentar la sanción. Así que nosotros vamos a soltar todo lo que tengamos. Y ya que estamos, ¿no? ¿Por qué? Rules are made to be broken. Boom. ¿Estás listo, eh? Cuidado, Heng. Que este tío mete. Vale, ruptura. Vale, le hemos quitado media vida. Vamos ahora con rafaguitas y demás. Y a ver qué conseguimos, porque hay que preparar a nuestra aventurera. Ahí está JINGLIU dándole fuerte. Turno adicional. Let's make it quick. Vale, desactivo el modo de castigo. Vamos un poquito con ello. No interest. Let's go. Vale. Rules are made to be broken. Vale. Fuera uno. Fuera otro. Y ya está. El buen fuego, amigo. Pues lo tenemos hecho. Ha sido sencillito y ha sido épico. Pero ahora sí que sí. Vámonos para arriba. A ver qué pasa. Let me guess. Time, karma. I bet the next terminal is energy related. Darn, the spatial terminal. They Se veía say venir this aquí. terminal is designed to retrieve information related to space.
You probably could have guessed that. Sí. Pues ya está. Soy un crack en estos puzzles. ¿Vale? ¿Y ahora qué? Todo restablecido, sistema hecho, vámonos a vivir la vida. We did it. All 3 terminals activated. Pues vámonos allá. Let's go back to the core and report to the Master Diviner. Vamos a ver un momentito a la zona. Espera. 8 de 11. Me faltan cosas aquí. No aquí entiendo, pero bueno, encargos. Dame un segundito. Ojo, el límite de encargos por fin me ha aumentado a 4, tío. Qué guay. Vamos a reintentar un momentito. A ver. Pues lo tenemos todo listo. Nos han dado encima nuevos, o sea, eso mola bastante. Vale, encargos ahí a tope. Vamos un momentito con los logros, que también es importante, ¿no? Derrotar a 20 enemigos utilizando daño de ruptura de fuego. El de derrotar a un guardia. Vale, y por aquí está el de encuentra a la que observa el viento. Que está la de la mesa y te observa, toma ya. Ahí está, el de activar esto y adiós. Pues nada, poca broma, pero también tenemos aquí el honor honorífico que nos va aumentando un mogollón, ¿eh? Ahí poco a poco, lo que digo, el 39. Ni tan mal. Vamos a ver qué pasa por aquí. ¡Hola! Well done, all of you. I can sense the matrix of prescient symbols re-illuminating. Now, to interrogate Kafka. Those of you in the core may feel a few impacts. Are you ready? ¿Listos? Pues nada, a interrogar a Kafka, ya era hora. Is this really necessary? I have no interest in the words of wanted criminals, especially those skilled in the art of manipulation. So, say what you will. I'm here to witness the divination of the Matrix of Prescience. The Divination Commission has ways of extracting the truth. Then please, Master Diviner, witness my destiny. ¡Hala! Valió la pena por ver a Kafka de nuevo. Es la mejor. Pero mola mucho Kafka, ¿eh? That's why you're here? All for that? Well, not what you were expecting. I can't believe it. But the Matrix of Prescience cannot be wrong. ¿Qué has visto? Kafka has nothing to do with Estelarón, but you. It's you. Yo soy el Estelarón. Absurd. I'd never have thought it. Presento más acertijos de Fuxan en el horizonte. Cuéntame, ¿qué está pasando, Ask for Fuxan? yourself. Take as long as you wish. I must report this to the General immediately. Vaya. No sé yo si esto acaba bien o acaba mal, Welt. You go ask her. I know you still have many questions for Kafka yourself. Vamos allá. Objetitos conseguidos. Y ahora parece que tenemos que hablar con Kafka. A ver qué pasa ahora. Hi. You haven't changed a bit. I'm sorry you have to see me in such a sorry state. ¿Te encuentras bien? ¿Estás herida? Concerned about me? I'm fine. I didn't talk to you on the train because I knew you and I would get to talk alone here. Worth waiting for, don't you think? You seem to have a lot to ask me. ¿Cuál es tu Elio objetivo? said he foresaw 3 questions, but they would be the same in essence. If I were to hear one of them, I would then tell you the objective of this trip in all. Since you asked one of the 3 questions, it means everything is going. Cienjo's Estelarón problem is not directly linked to us. But if you look at it from Elio's perspective,
You can't say the Estelarón hunters are completely innocent. We foresaw all this long ago. Diviner Fu was surprised because she discovered 3 truths. 1. The Estelarón hunters are not enemies of the Xianzhou. 2. Someone else brought the Estelarón into the Xianzhou and activated it. A result of both internal unrest and external aggression. Traitors on the Luofu and enemies from outside want to overthrow the Xianzhou. Esto no me lo esperaba. The Master Diviner is in a hurry to... However, that's all the Master Diviner knows. Because Elio withheld key pieces of information from me. He foresaw the Divination Commission using the Matrix of Prescience against... As for number 3, even in their wildest dreams, the Xianzhou Alliance could never have guessed it. If the Estelarón hunters aren't the cause of all this, then why are Blady and I even here? We're here for you. ¿Por nosotros? Sounds ridiculous, doesn't it? It's no wonder Fu Shen doesn't believe it either. But the Matrix of Prescience doesn't lie. The answer is just that bizarre. The Estelarón hunters appearing here, Blady getting arrested, me being lured to the Matrix of Prescience. It was all to bring you, o sea, todo lo que ha hecho Kafka ha sido para traernos aquí. In the future that Elio chose, the power of the hunt is indispensable. And that's why the Astral Express crew had to come to the Luofu and achieve something important for the Xianzhou. You had to establish a connection with the Alliance. And that's why I had to trick you into coming here. I needed you to meet the Luofu's general in person and to help him resolve the Estelarón crisis. I needed the Alliance to owe you a favor. That way, in the future, at the most critical moment, the Xianzhou will offer you their help. What do you think? Surprised? The notorious Estelarón hunters did all that just to make pues me he comido el giro de trama igual que... Xianzhou. Quite the plot twist, don't you think? ¿Por qué intentas ayudarme? Like I said, Elio withheld key pieces of information from me. The future holds endless possibilities. Knowing the right thing at the wrong time could spoil all our hard work. Yo tengo que hacer una captura de esta imagen. Dame un segundito. Qué guapo. Vale, perdón. There is only Momento one fácil. thing I can tell you about the future. Tarde o temprano tendrás que enfrentar a Nuke, la destrucción. Cuando llegue ese momento necesitarás toda la ayuda que puedas. Será una lucha brutal de proporciones eónicas. Proportions that neither you, nor I, nor the Astral Express will ever be able to reach. In the vast majority of futures, that's when destiny ends. You know, even eons can be ¡Ojo! Incluso los eones pueden morir. Madre mía. Y bueno, mientras tanto entiendo que volvemos con Heng, ¿no? Madre mía, pero esto ha sido una locura enorme. Aquí está Heng. You didn't finish telling us about the propagation. Keep going, it's interesting. Esto está su bola. There is no true invincibility or immortality in the world. Such exaggerations are born of the perspectives of ordinary beings. Nonetheless, ordinary beings could not have orchestrated the fall of the propagation. That eon was slain at the hands of another eon. I don't understand. Are you really from the Xianzhou? Other eons aside, surely you must know the story of Lan and Yaoshe. Isn't destroying the Eon Yaoshe the Alliance's cherished aim? Of course I know. Well, I know a little. My mom made me practice with swords all day. I didn't really go to school. In that case, let's just change the subject. If you don't know about the feud between the hunt and the abundance, I'm afraid there's just too much to explain.
Fine. How's this for a subject? What's in the box? Oh, this one? It's a casket, more commonly known as a coffin. The deceased? Aren't you a merchant? Yes, indeed. This is just part of my job. I was asked to deliver this coffin to the Xianzhou. I'd quite forgotten. For long life species, death is probably a distant concept. Nope. The Cloud Knights spend a lot of time on the battlefield. Death is a common occurrence. It's just, we don't put bodies in boxes. Claro, tiene una manera diferente de despedir a los In muertos. the Xianzhou, people go to the Hall of Karma in the Ten Lords Commission and consecrate the names and jade abacuses of the dead. The Foxians and the Videodora have their own ceremonies. Foxian soldiers place their dead in star skiffs and then Tipo let los them vikingos, drift tío, out qué into guay. the stars. They call it the returning. As for the Videodora, they're more mysterious. They say that when a Videodora is very old or has a fatal injury, they turn into an egg that looks like a pearl. When Vaya, the shell o sea, breaks, es como que se they come reencarnan, ¿no? out looking young again. My mom calls the Videodora long scions. When I was young, she told me stories of how the Videodora could turn into dragons. I don't know if that's true. What do you know? Silent but deadly speaks. Él lo sabe todo, es Dan Heng. Your mother is right. The Videodora are long scions. They are descendants of the Eon of Permanence. That was why some, but not all, could turn into dragons. The power was a rare inheritance, passed down only to those who could successfully complete numerous rites and challenges. I've heard the story of Long the Permanence and their descendants. Many myths and legends praise the Eon for a rich and immortal life. But for some reason, the Eon disappeared among the stars without a trace. Almost as if they had never existed. Vaya, puro lore, leaving only their descendants. Every life has its limit. Even the Eons are not truly immortal and will eventually reach the end of their lives. Let me ask you one more question. Do you know the person in the coffin? Friend? No. So, a sweetheart? Miss, whatever gave you that impression? The individual in the coffin is neither friend nor relative. We met only once. By chance, I made someone a promise, and so I have to run this errand. Let's leave it at that, shall we? I think we've all had enough rest. Vale. Entonces ahora aquí tenemos que atravesar el dominio vacío este y ya está, entiendo. Con esto se reunirán los del Expreso Astral. Vale. Mara struck. It looks like someone's hurt. Hey, ¿qué pasa aquí? Aún no ha acabado esto, Silent but deadly. Locha, let's... What happened to us letting... I've only got to... Vale, vale, vamos a ayudarla, vamos. ¡Oh! ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? No Y... interest in conflict. Vale. Lucha está rotísimo, tío. Fighting is meaningless. ¡Fuera! ¡Fuera! Receive divinity. Don't worry about me. Vale, vamos a por estos. You're not going anywhere. The dead return. ¡Bola!
Fighting is meaningless. Ya está, fin de la batalla. Pues poca broma, pero aquí luego esto se acaba de... Sorry, I didn't see any blood, so I thought you were okay. My motor is broken. Are you a Cloud Knight? Good. Take me to the Realm Keeping Commission. Locha, silent but deadly. Don Misterio. I'm afraid we have to delay things again. This lady is one of the judges of the Ten Lords Commission. As a Cloud Knight, I must prioritize her orders. Vale. I'm sorry. If I'd known, I wouldn't have got you to come with me. You'd probably be there by now if you... I happen to have some medical knowledge. Perhaps I can treat the young lady's injuries? Well, it's just... she's a puppet. Don't worry, Miss Sushang. Leave it to me. You might get an aching or numbing sensation, but it shouldn't be too painful. Do you think you can hold still? It won't work. Be it mechanical or organic, we're still dealing with composite substances. I just hope you'll tolerate my methods. Madre mía, este tío es muy misterioso, ¿eh? Pues ya está. How... what kind of medical knowledge is... Abundance. La abundancia, el león. Very good. Oh, cómo mola el diseño de No este longer personaje jugable. need to return to the realm. As a judge in the employ of the Ten Lords Commission, I am forbidden from interfering in the affairs of outsiders. Vale, dice que nos marchemos lo antes posible. I came to address the root of our crisis by arresting a fugitive, a Estelarón hunter. This villain possesses exceptional swordsmanship and wields a divine weapon. If it hadn't been for a strange accident, my wingspan might Habla de have been Blade, cut ¿eh? short. Strange accident? Come with me. Madre mía, esto está cada vez más fuerte toda la historia, ¿eh? Vamos allá. Me flipa, me flipa. I've never seen anything like it. ¿Qué es esto? ¡Madre! Blade está por ahí, seguro. Mientras tanto, en la comisión de adivinación... You know, even eons can be killed. Entonces, ¿tu plan es matar a un neón? I just want to tell stories from the past. Stories about eons that have fallen. Lon the Permanence, Drilla the Beauty, Anna the Order, Tazeronth the Propagation, Akivili the Trailblaze. These names were once known all over the universe. Now they've all but disappeared, leaving behind only masterless paths. And currently, there are 3 ways an eon can perish known to humanity. 1. Paths with overlapping concepts will eventually collide, and the broader path will engulf the narrower one. That's how Enna the Order was assimilated, by Shipe the Harmony. 2. In a war between eons, the stronger side will annihilate the weaker one. That's how Tazeronth the Propagation fell. Under the guidance of the Hunt, the Cienjo Alliance travels the universe exterminating abominations, so the Cienjo too are engaged. ¿Y qué pasó con Akibi? ¿Murió a manos de un neón? I don't know. Akavili's disappearance was very mysterious. Noose is probably the only one that can answer that question. After all, Droid Head knows everything. What do you think? Fascinating stories, no? They're the kind of stories that folks on the straight and narrow would never tell you. ¿Por qué me cuentas todo esto? Cuéntamelo, Kafka. Hold on. ¿Qué está pasando?
Blade. Let's go, Bladey. 2 more places to visit. Pues nada. Escape? How are we gonna explain this to the Master Diviner? If what she said is true, we won't have to explain anything. Hey, did she brainwash you? Yo me entiendo. Pues parece que tenemos ahora algo nuevo que hacer por aquí, así que esto continúa. El árbol ha renacido. Entiendo que Kafka acaba de pegarse aquí el escape de su vida. Y obviamente nosotros tendremos que rendir cuentas, ¿no? Con aquí el consejo. Así que simplemente voy a venir por aquí de tranqui y voy a decírselo ya antes de que me maten. Hey. Tenemos un pequeño problema. Wasn't this the dead tree Qingque showed up? Amazing. Absolutely amazing. Even... Tal vez echaron un fertilizante fuerte. Extraordinary. Estelarón. Heng, do you mean the Estelarón is making the ambrosial arbor grow? Yes, the stellar. Pues vamos a solucionar esto, gente. Madre mía, la que se ha liado, ¿eh? Ábrete, sésamo. Claro, la gente flipando por el hecho de lo del árbol, cosa que me parece normal. Y no sé cómo irá esto, pero vaya locurón, ¿eh? Una grullita de estas. A ver. No, espera. No, es que... A ver, espera, reiniciar. Lo he hecho muy complicado. A ver, dadme un segundito, que me ha petado la cabeza, pero es que me ha petado porque se me ha ido. Entonces, yo creo que sería... A ver, la clave es ponerlas con una de separación. Entonces, yo tengo que venir aquí. Y a esta, por ejemplo, la puedo meter aquí, ¿vale? Entonces, yo ahora cambio aquí y a esta la pongo aquí. Entonces, ahora ya con esto solo voy moviendo y al final llegarán las dos. Es más fácil así que lo que estaba haciendo. Lo siento, me estaba volviendo lo crazy y no era tan complicado. Vamos a investigar esto y a ver qué pasa, ¿no? A ver a dónde nos lleva. Son cofrecitos, gente, hay que cogerlos y hay que disfrutarlos. A ver, yo creo que después de esto ya toca un poquito ir terminando el directillo, porque hoy lo consigo, tampoco tenía todo el tiempo del mundo y aquí estoy viciándome como un crack, como un loco. Y madre mía, vale, por aquí estamos al lado de antes, ¿no? Sí. ¿A dónde nos llevas, grullita? Madre mía, sí que vamos a dar vueltas, ¿sí? ¡Oh! Debilidad. Vamos al lío. Ya sabéis cómo va esto. Reventamos rapidito a los que sean un problema y nos encargamos ahora del tocho. Rupturita buena. Y ahora podemos con todo ahí. No me golpees. Fuera. Segunda batalla. Venimos aquí fuerte contra este y ahora ya sabéis. Golpetazo. Golpetazo. Y ahora pues hay que acabar con ellos. No hay más. Vale. Adiós.
¿Y ahora qué? Reach the end of the story in your own way. Pues lo tenemos, objeto conseguido y nos vamos. Pues poco puedo deciros, la verdad que la cosa ha estado bastante divertida, ha estado guay, pero creo que ahora tenemos que informar rápido, porque literal se está liando una aquí en el UFO de UFO que es brutal. Tenemos un montón de problemitas, nosotros y nuestros amiguitos, así que vamos a informar y a ver qué pasa ahora. ¡Ey! Unless Kafka deceived the Matrix of Prescience. Yo no creo que la haya engañado, Stay calm, Diviner Fu. The Matrix of Prescience does not lie. I agree there is a hostile external force at work on the Luofu. The Estelarón didn't appear out of thin air. Someone managed to sneak it onto the ship. As for the culprits behind the Luofu's internal strife, I believe we are dealing with the so-called disciples of Sanctus Medicus. Kafka's revelations confirm my suspicions. You... General, when did you have these suspicions? The moment the planter of the Estelarón revealed themselves. The Xianzhou has the blessing of the Rainbow Arbiter, and only another Eon's Emanator would be capable of sneaking onto this ship without my knowing. The Estelarón corrosion continues to flood into the ship, and yet it bypassed both the seat of divine foresight and the shackling prison. The Estelarón hunters aren't the ones behind the curtain. No. As soon as I set eyes on Blade, it was clear to me. Nevertheless, Lady Fu, your intel means the puzzle is more complete than it was before. These Estelarón hunters are a captivating group. Este está en plan de... Qué guay, qué bien lo que ha hecho. Y está en plan de... ¿Pero qué dices? General, we must retain all It's the Estelarón. No need to search high and low. The traitors have planted it in the ambrosial arbor's delve. Every crisis is a turning point. Pues nada, ya sabemos qué va a pasar aquí, ¿no? ¡Aventuras por doquier! Of course. I'm sure you have a countermeasure at the ready, Master Diviner. From my perspective, convening the Cloud Knights is our immediate priority. We must head into the roots of the ambrosial arbor. As ever, the Master Diviner's omniscia provides for the fastest solution. However, sometimes speed is not everything. General? Well? You're a scoundrel. Pulling up the grass requires removing the roots. The disciples of Sanctus Medicus have chosen to make their move now. You've been sitting on that this whole time? How will you justify the losses if something goes wrong, General? Please, Lady Fu. I still have forces to deploy. We were in need of extra hands, and the Estelarón hunters were kind enough to bring us together with the Astral Express. Pues nada. Oye, algo va mal. Oh, that massive tree has suddenly sprung to life. It's my fault. I had... Please, we can't keep getting them to do everything for us. Since when did we run out of people on the Luofu? You... Why are you staring at me? Do I need to remind you, General, that the Ambrosial Arbor's access point is a closely guarded secret? Allowing Outworlders would be... A violation of the rules and regulations. I would like to remind you, Lady Fu. As such, I am about to make a decision that runs counter to those rules and regulations. Lady Fu, I hereby issue you with the military tally. The Cloud Knights will be under your control. You will act in concert with the other forces in the approach to the Ambrosial Arbor through the Alchemy Commission delve. Under... my control? You've been eager to discover for yourself what it is to be a general, have you not? You've never given me the opportunity, and now suddenly... Understood. As you wish. Pues nada. As for our astral friends, Lady Fu will deploy the Cloud Knights, but I would like you to set off in advance. Take a shortcut through the Artisanship Commission and convene... Órdenes recibidas, mi general. This is no order, honored guests. You've never really seen us as outsiders, huh? Miss Tingyun, I would like you to continue to serve as a guide for our astral friends. Oh, of course, General. Pues parece que ahora sí que esto... Más de perno de Fusan. Forward bridge is no distance hence.
The ambrosial arbor was felled thousands of years ago. Bueno, nosotros nos encargaremos, no te preocupes. El general quiere que pasemos por la comisión de artesanía. He really is a delegator at heart. The star skiff is ready. Vale. Pues nada, parece que hay que ir al muelle y ahí continuará esta increíble aventura que más... cofre. Where are you going? A por un cofre. Tranquila. Tengo que subir el nivel de trazacaminos. Voy. Follow my lead. Vale. Pues a ver cómo continúa esto, pero empieza a estar muy top la historia, ¿eh? Me flipa. ¿Vamos allá? I still have important tasks from the general to... wait! No need. My omniscia has seen that your journey will be auspicious. Are you sure? El éxito depende de nosotros. ¡Vamos! Well said. Thank you for your assurance, Master Diviner. Onward. Pues vamos allá. Pues parece que esto todavía sigue, así que vamos a tomar el esquife y al lío. ¿Qué queréis que os diga? Se nos ha encomendado yo creo que una misión bastante importante con todo esto. Y ahora hay que ver qué pasa a continuación, porque de verdad esto empieza a ser una auténtica locura. Look at all the people gathered here. Not a good day for commuting on the LaFu. The Artisanship Commission Delve should have suspended operations after the Estelarón corrosion began. Why haven't these people taken Maybe the Artisanship Commission are just more dedicated to their work? The Divination Commission's diviners aren't exactly a hard act to follow. At the end of the day, work is work. You need it to live. You know, March, adults forget what relaxation means after a certain age. Sounds like you're speaking from experience. Just speaking from the heart, that's all. Quizás estén aquí para darnos la bienvenida. En plan coña, pero ya sabéis, me mola ser el centro de atención en este equipo. First you arrive out of the blue, then the general recruits you to the cause. Still, it doesn't look like they're rolling out the red carpet. We might be getting ahead of ourselves. The Artisanship Commission is full of workshops, building state-of-the-art mechanisms, and periodically stirring up trouble is part of their tradition. Entire buildings vanishing into thin air, puppet riots, you get the picture. It seems like the craftsmen are too afraid to go in, but they have nowhere to run to either. We should take care, benefactors. Something terrible must have happened. Either way, we'll have to go in. Let's ask around first. Vale, ahora sí que ya está esto completo y tenemos la nueva misión, ¿no? Lo que os digo, la próxima la continuaremos en uno de los próximos vídeos. Esto me ha parecido una auténtica pasada, me he divertido muchísimo. Y lo bueno es que hemos podido ir avanzando bastante con todo esto y me ha gustado mucho todo lo que ha sido la pequeña gran aventura. Como podéis ver, aquí hay un mogollón de cositas que hacer. Tenemos un poquito algunos logros y trofeos desbloqueados, como este ferrocarril de las estrellas, ahí está. Esto hemos presenciado el misterio de la matriz de la comisión de adivinación, así que vamos al lío. No sé lo que debería de faltar ahora, pero ojo, esto está gustándome muchísimo, ¿eh? Entiendo que aún nos quedan todavía bastantes partes por lo que vemos aquí, así que nada. ¿Qué puedo deciros? La historia muy buena y un juegazo que sin lugar a dudas recomiendo. Vamos a ver, voy a continuar el directo, obviamente con cositas de hacerlo de las diarias, todo eso que siempre hago fuera, que no grabo para YouTube, de las batallas estas que puedo repetir para rasgos y demás. Pero bueno, voy a despedir el vídeo aquí para YouTube, así que dadme un segundito. Pasadlo en grande, disfrutad de la vida, dejad el buen like si os ha gustado y nos vemos en la próxima. Hasta el próximo vídeo y recordad, seguid trazando vuestro camino hacia las estrellas. Adiós.